Bendito sea el Señor, sea Él nuestro amparo y fortaleza, nuestro ayudador en tiempos de angustia. Te quiero invitar a que podamos seguir reflexionando eh, los mandamientos de la ley de Dios. Esta revelación clarísima en cuanto a los propósitos que tiene Dios para con nosotros, su pueblo, en el que se nos revela su carácter y se nos invita a la santidad. Eh, Vamos a leer el segundo párrafo correspondiente al octavo mandamiento. En específico, la pregunta número 142 del Catecismo Mayor de Westminster. Dice así la respuesta a la pregunta. Dice, los pecados prohibidos en el octavo mandamiento, además de la negligencia en los deberes requeridos, son el robo, salteamiento, secuestro, así como recibir una cosa robada, comercio fraudulento, pesas y medidas falsas, quitar linderos, injusticia e infidelidad en los contratos entre hombres o en asuntos de crédito, opresión, extorsión, usura, sobornos, litigios vejatorios, la depredación y destrucción de los linderos, acaparar los bienes para alzar el precio, trabajos ilegales y todos los demás modos injustos y pecaminosos para tomar o quitar lo que pertenece a nuestro prójimo, o para enriquecernos a nosotros mismos. La codicia, aprecio y afecto desmedidos hacia los bienes mundanales, cuidados distraídos y desconfiados para adquirir, guardar y usar de dichos bienes, envidiar la prosperidad de otros, asimismo la ociosidad, la prodigalidad, juegos de azar y todas las maneras por las cuales perjudicamos indebidamente nuestro estado externo, así como privarnos del uso debido y las comodidades del estado en que Dios nos puso. Bien, vamos a tratar de dar una lectura, una reflexión de lo que acabamos de leer. La primera cosa que me llama profundamente la atención es que insiste en la respuesta a esta pregunta, la pregunta 142, en que la primera forma en que nosotros robamos es cuando somos irresponsables con las obligaciones de nuestro Estado. Cada vez que somos negligentes en nuestros deberes, estamos robando, estamos apropiándonos indebidamente del bien que corresponde a un otro. Y esto es sencillo. Cuando una persona no realiza su deber y recibe el pecunio, la retribución, como si lo hubiese realizado, evidentemente está causando un perjuicio a la persona que le está dando ese pecunio. El estipendio, el sueldo, el precio convenido, si yo no soy honesto, le estoy causando un daño. Y yo creo que ese es el quid. Todo acto en materia económica, como de los bienes terrenales, como está enfocado en este mandamiento, que vaya en contra de un hermano, al final eh, se le produce un daño a él. Entonces, el llamado que nos hace este mandamiento, en última instancia, es a cuidar de nuestro hermano, cuidar del otro, sea nuestro patrón, sea nuestro empleado, sea la persona que tenemos a cargo y que nosotros estamos encargados de poder promoverlo, etcétera. ¿Ya? Entonces,
La negligencia en el cumplimiento de los deberes económicos es en primera instancia una falta de amor, porque en vez de cuidar, perjudico. Es interesante como, sobre todo en el mundo contemporáneo, después de la Segunda Guerra Mundial, la idea del cuidado del otro se hizo preponderante en la reflexión filosófica en general. Hay dos autores, uno se llama, y los dos judíos, cosa importantísima porque estamos hablando después del Holocausto, de la Shoah. Eh, Hay dos autores judíos, uno se llama Martin Buber y el otro se llama Emmanuel Levinas. Y ellos, en vez de responder con odio al odio que diezmó a su pueblo, terminan proponiendo, yo diría que un retorno a las raíces bíblicas de su reflexión, poniendo en el centro de la palestra de las relaciones de los unos con los otros el amor. En el caso de Levinas, la idea de la responsabilidad. Mi puesto en el mundo se define, mi existencia se define en el cuidado que yo doy a los demás. En ese sentido, todos los humanos, para ser humanos de forma radical, debemos estar preocupados, ocupados, debemos estar de manera diligente al servicio de nuestros hermanos en definitiva. Entonces es interesante que aquí en la esfera económica se pone nuevamente este acento. Por eso digo que estos dos filósofos, y quizás cuantos otros que yo ignoro, eh, van a volver a las raíces bíblicas justamente de este mandamiento y del contexto completo del resumen de que hará Jesús, de amar a Dios y amar al prójimo. O sea, hay una constante apertura hacia un otro. Es decir, la obediencia a los mandamientos en última instancia es el descentrarnos de nosotros mismos y llevar la atención a un otro que es infinitamente superior, que es Dios, y al otro que es mi hermano, que está en la misma línea horizontal que yo. Entonces, la negligencia, como primera forma de faltar a este mandamiento, uno a veces se queda pegado únicamente en entender el no robar con la descripción de lo que viene un poquito a continuación, de el robo, el salteamiento, el secuestro, o así con la recepción de cosas robadas. Uno dice, pero eso es evidente. Y ciertamente es parte de lo que prohíbe el mandamiento. Pero se nos olvidan estos otros elementos, igual como hemos visto con los otros mandamientos, que están relacionados y que ciertamente son más sutiles y que nosotros no consideramos. O sea, ¿cuántas veces, y como decíamos la vez pasada, dentro de nuestra cultura, ¿cómo se dice? El sacar la vuelta se ve como casi como una choreza, o el llegar atrasado, o el irse temprano. ¿Te das cuenta? Es interesante eso. En ese sentido, uno puede ver que la falta de responsabilidad con el trabajo bueno, claramente es fruto de la caída de Adán. Adán en el paraíso, ¿qué hace? Trabaja y obviamente trabajó diligentemente. A mí me gusta imaginarme a Adán como un entomólogo, como un biólogo, como un geógrafo, poniéndole nombre a las cosas, como este zoólogo, este ornitólogo y todos los ólogos que se nos pueden ocurrir con respecto a las ciencias biológicas. Así me imagino a Adán clasificando, poniendo. Como no sabemos cuánto duró la estadía de Adán en el paraíso, eh, a veces hacemos la caricatura, nos imaginamos un Edén tipo Jamaica. Y nada que ver, nada que ver. Es un espacio donde la esencia del hombre sale a relucir en su diálogo con el mundo.
a través del trabajo. O sea, el trabajo ya en el jardín eh, como un espacio de realización de lo que era Adán y lo que era Eva. Y a continuación de la caída, exactamente lo mismo. O sea, hay un llamado a la responsabilidad, eh, con esfuerzo, con coste, pero jamás viendo el trabajo como una maldición, sino como un espacio en donde yo efectivamente dialogo con el mundo y con los otros. ¿Ya? Nosotros no somos seres espirituales desencarnados, y la manera en que nosotros nos relacionamos con el mundo creado es a través del trabajo. Por lo tanto, nuestra negligencia en relación al trabajo aquí es calificada como robo, como hurto, porque estamos quitando la dignidad a un otro y nos estamos quitando la dignidad a nosotros mismos. Sin lugar a dudas, el trabajo es el espacio en donde resplandece esta capacidad creativa de la cual somos todos espejo del creador. Entonces, hay que poner harto énfasis en este elemento de no ser negligentes en el trabajo. Vamos a decir un par de cosas un poco más adelante. Luego de que habla de estas violaciones crasas, vulgares, del robo, el asaltar o el secuestrar o la recepción de cosas robadas, es interesante que habla sobre el comercio fraudulento, sobre las medidas falseadas, sobre la injusticia frente a los contratos hechos de manera tramposa. Es interesante que aquí hay evidentemente una crítica al orden social y económico del siglo XVII. ¿Por qué? Porque es evidente de que estas cuestiones están presentes en la historia de las relaciones comerciales. Todos hemos visto estas películas de los mercados medievales o de los mercados de Inglaterra en los tiempos de Dickens o anteriores, en donde se mordía la moneda. ¿Lo han visto? Que recepcionan el pago de un servicio y para verificar si la moneda es verdadera, la muerde. O cuando rompen los pesos de las balanzas para ver si son de hierro o si son de otro material que obviamente pesa menos. Entonces, vemos como el mandamiento y en específico la lectura, la explicación que hace el catecismo, va justamente en contra de la deshonestidad en las relaciones comerciales. Es decir, los hermanos nuestros que redactaron este mandamiento hicieron una lectura a la realidad y una lectura crítica a esa realidad. Y dijeron, esto ocurre y esto está mal y esto lo denunciamos y establecemos que va en contra de la voluntad de Dios y por lo tanto del propósito último del ser humano, que es glorificarle eh, y gozar de él a través de la obediencia de lo que él nos pide en su palabra. Entonces vemos el tremendo realismo de estos hermanos nuestros que escribieron esto. Mire, en asuntos de créditos, de opresión, extorsión, usura, sobornos, cuando corrían las fronteras entre las propiedades, oiga, esto lo vemos hoy día. Y no hay que ser analista económico para ver cómo hoy día siempre es el astuto, el pillo, el, el, el que es zorro en los negocios, el que obtiene mejores ganancias. Y hasta cierto punto la gente le aplaude. Podríamos dar ejemplos concretos, ¿verdad? De cómo gente que debió haber estado en la cárcel, hoy día ocupa puestos importantes. ¿Por qué? Porque está la idea del pillo, de la triquiñuela, para poder eh, evadir lo correcto,
es decir, en última instancia, la injusticia. La injusticia del trato entre los hombres es una eh, violación al octavo mandamiento. Por eso que los cristianos debemos velar para que haya más justicia. Porque cuando hay más justicia, cuando el orden social es justo, estamos procurando un orden social en donde se respeta, por ejemplo, que estamos hablando ahora, el octavo mandamiento. Dice, todos los demás modos injustos y pecaminosos para tomar o quitar lo que pertenece a nuestro prójimo o para enriquecernos. Juan Crisóstomo, uno de los primeros teólogos de la iglesia, decía una cosa que es muy dura y que sin lugar a duda en algunos aspectos tiene razón hoy día. Y la voy a decir a propósito de esto. Él decía que el rico o es ladrón o es hijo de ladrón. Tremendo. Es muy potente esa frase. Porque justamente hay gente que se ha enriquecido y que ha heredado esa riqueza fabricada en base del robo a los más pequeños. O sea, si hoy día analizáramos cómo se amasaron las grandes fortunas, habría que preguntarse cuál es la base de esa prosperidad. No dudo de que haya personas que a partir del trabajo honesto, en el cual hicieron partícipe a todas las personas que trabajaban con ellos, empresarios cristianos, empresarios justos, que usaron de su creatividad y retribuyeron correctamente a las personas que colaboraron con él a través de la fuerza de su trabajo. Pero también hay otros que son, y eso no es novedad en absoluto, ni antes ni ahora, empresarios que son ladrones, que evaden impuestos, que buscan las artimañas de la ley para no pagar el total de los impuestos que corresponden, o que le restan ganancias a sus obreros pagándoles sueldos de hambre. Es decir, su riqueza, sus ganancias, sobre la base del robo de sus semejantes. ¿Cuánta de nuestra civilización está construida sobre el dolor y la muerte de otros? A mí me llama mucho la atención ese verso del poema de Neruda, La altura de Machu Picchu, cuando decía, piedra sobre piedra, y el hombre, ¿dónde estuvo? Es decir, esta tremenda maravilla de ingeniería que es Machu Picchu, o sea, una cosa impresionante. Pero, ¿quiénes trabajaron en esa obra y bajo qué condiciones? Más adelante el poema habla de la esclavitud, de la sangre vertida. Tengo la impresión de que muchas veces no consideramos esto y vemos el resultado, pero no el medio a través del cual se lograron esas pingües riquezas. Eh, Tengo la impresión de que nuestra cultura, nuestra civilización, nuestras ciudades están construidas sobre la sangre de muchos Abeles. Eh, Ciertamente, uno debiera cuestionarse y preguntarse si hay formas alternativas de construir la ciudad. Comercio justo. Mire qué revolucionario lo que uno está diciendo. Debería ser lo evidente, pero hoy día el comercio justo no existe. Vean, por ejemplo,
las iniciativas las iniciativas privadas del caballero de la esquina que tiene una ferretería. El típico emigrante español, yo soy de Puente Alto, entonces por eso doy ese ejemplo. O ese emigrante palestino o sirio que puso una tienda de ropa o una paquetería y que no dormía, trabajaba de sol a sol, igual sus cabros chicos, todo ahí metido en el negocio. Eh, y de repente se le instala en el barrio una tienda del retail con créditos y precios con los que él no puede competir y quiebra. O el caso del ferretero, la misma cuestión, llegado de España, qué sé yo, muy esforzado, con mucho trabajo, con mucho sudor, y llega, perdón, y siendo un elemento identitario dentro de la comunidad, eh, yo recuerdo los nombres con los negocios con nombre, los Mocarker, por ejemplo, que eran paisanos, y que uno era amigo de ellos. Yo me acuerdo que cualquier persona se acercaba y dialogaba con ellos, era muy lindo. Bueno, entonces estas personas siendo elementos del paisaje cultural de la comuna, de la ciudad, terminan siendo aniquilados. Decía, por ejemplo, el ferretero, se instala un ICI o un home center en su comuna. Esa ferretería se va a enfrentar a una competencia eh, completamente desleal. Y ojo, a partir de la explotación de los mismos empleados del Easy o del Walmart o cuánta cosa. Hay documentales, reportajes que se han hecho con respecto a eso. Como hay capitales hoy día chinos, no solamente norteamericanos, que al final terminan ahogando las economías locales. Entonces, es interesante ver cómo este mandamiento eh, termina hablando justamente de esto. Y yo creo que es una invitación al leerlo en positivo de formas de relacionarnos con los otros en la transformación del mundo. Y me refiero al trabajo donde sea mucho más humano. O sea, que sea humano. Y para que sea humano, tiene que estar cabalmente humano, sujeto a estos mandamientos de Dios. Pero ojo, también la ociosidad. La ociosidad, un poco lo que decía al comienzo de la negligencia. La prodigalidad, esta gente ¿cómo se llama? Que gasta eh, a diestra y a siniestra, se desmadra comprando cosas y regalando. La prodigalidad eh, tiene un gesto de irresponsabilidad. Como también, ojo, el tema de la avaricia. Hay un justo medio entre ambas cosas para ser obediente al mandamiento. Eh, y todas las formas mediante las cuales perjudicamos indebidamente nuestro estado externo, así como privarnos del uso debido y las comodidades del estado en que Dios nos puso. Aquí hay una cuestión que con esto terminamos, eh, que a veces soslayamos. Uno tiene a veces una conciencia culpable del gustito. No estoy diciendo de que vamos a gastar desmedidamente de nuestra fuerza de trabajo para obtener cosas que son superficiales. Estoy diciendo que si podemos comprar jamón para la once, no hacerlo también es privarnos de la obediencia de este mandamiento. No estoy diciendo que debamos comer jamón todos los días, pero que el mandamiento también nos invita a poder disfrutar de el fruto de nuestro trabajo. Es lícito. Si aquí no estamos, el mandamiento no propugna una ascética monástica, en absoluto. Sí manda a la moderación, a la responsabilidad y a la búsqueda de la justicia. ¿Te das cuenta? Entonces hay que ser
bien moderado e inteligente para leer este mandamiento. Y yo creo que eh, hemos hecho una lectura bastante ad hoc a esta cápsula. Ciertamente se podría decir mucho más. Quiero recomendar un libro. Me voy a parar. Esta es la versión en largo, en la extensa, porque hay una versión en castellano que, es más resumida. Y como no sé si está saliendo al derecho o al revés en la cámara, lo voy a leer. Dice: El pensamiento económico y social de Calvino, de André Bieler. Está editado por la editorial Cultura Cristiana de Brasil. Y es un libro que, a la hora de entender esto, las relaciones laborales, la propiedad, el préstamo, eh, lo ilícito de la usura, los tratos en la construcción del mundo, de un mundo justo, de un mundo humanista, un mundo cristiano, justamente eh, esta es una muy buena herramienta. Entonces yo creo que es bueno leerlo para entender de que Calvino no es solamente la predestinación, como a veces torpemente algunas gentes creen. Hay una invitación a estudiar un poquito más. Que Dios nos bendiga y nos auxilie, como decíamos al comienzo. Antes de terminar, eh, tengamos confianza. Todos lo estamos pasando mal, de una u otra forma. Abandonémonos a las manos del Señor para que Él sea siendo Rey y, y estemos nosotros dispuestos a esperar los momentos en que este Rey quiera ser condescendiente con cada uno de nosotros. O para mejor aún, que nosotros estemos conscientes, más despiertos a esa continua condescendencia que se manifiesta específicamente y de forma maravillosa en la cruz del Calvario. No importa cuál sea hoy día la situación que tú estés, Cristo murió y en la cruz nos entregó todo consuelo. A veces uno sufre al ver la injusticia. Eh, bueno, Cristo también murió por eso. Murió por la economía descarriada, esta economía barbárica y barbarizante de nuestra civilización. Que el Señor reine, que el Señor reine y que venga su reino. Oremos. Padre bueno, queremos poner delante de ti esta intención. Te suplicamos, Señor, por nuestra cultura, por nuestro país, para que el octavo mandamiento sea respetado por todos, Señor, por todos los que son llamados, Señor, a dirigir, planificar, todos los que somos llamados, Señor, a laborar de una u otra forma en tal o cual esfera. Bendice, Señor, a todos los trabajadores. Bendice, Señor, a todos los que participamos, Señor, en la transformación del mundo. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a la justicia, a la preocupación por el otro, para que de alguna forma, Señor, influyamos a esta cultura que está tan llena de robo, de usurpación, de, de quitarle la vida a las demás personas y sobre todo, Señor, a los que son más débiles o están en situación más de, de, de marginalidad, Señor, o de compromiso con su forma de hacer las cosas en medio del mundo. Están más desprotegidos, Señor, sobre todo con respecto a ellos. Ayúdanos, Padre, para ser agentes de justicia, para que tu nombre sea glorificado, también en el cumplimiento y en la búsqueda para que se cumpla este octavo mandamiento. Bendito seas por siempre, Señor.
Te suplicamos, Padre, que venga a nosotros tu reino, que venga a Chile tu reino, que venga al mundo tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Señor te bendiga.